Bueno, gobernador, por favor, para que nos comente. Bueno, estamos agradecerle al diario El Nacional el apoyo a esta iniciativa de nuestro estado, que hoy premia reportajes de nuestros estudiantes, reportajes que se hicieron en distintas escuelas de nuestro estado, reportajes de todo tipo, desde temas que tienen que ver con el transporte, temas que tienen que ver con la paz, temas que tienen que ver con el embarazo precoz. Bueno, la libertad de expresión, que es la que nosotros defendemos para nuestros niños, que nadie les diga cómo tienen que pensar, sino que ellos puedan decir lo que sienten, puedan ser críticos. De eso se trata el país que nosotros queremos construir, donde cada venezolano, cada venezolana, nadie tenga que sentir miedo de decir lo que piensa, que eso no va a tener ninguna consecuencia, que no se toman represalias. Bueno, ese es el mensaje que nosotros damos desde las escuelas, porque nosotros creemos que la educación, y no nos cansaremos de repetirlo, la educación es el camino para que nuestro país progrese, la educación es el camino para la unión. Todo lo que se haga en materia de educación va a tener pues resultados positivos en el futuro. Por eso nos sentimos muy orgullosos, tampoco podemos dejar de repetirlo, que a pesar de la dificultad de la crisis económica, el presupuesto de educación de nuestro estado, la inversión en educación nunca se ha detenido. Somos el único estado de Venezuela que invierte el 70% de sus recursos, los invierte en educación. No hay ningún otro estado en el país y probablemente no hay una experiencia similar en toda nuestra América Latina que un gobierno dedique tanto esfuerzo, tantos recursos, que esa sea la bandera como es la educación, porque creemos que además la educación, como lo decíamos ayer en un gabinete escolar, si usted quiere un escudo contra la pobreza, es la educación. La educación es lo que va a permitirle a cada ser humano desarrollar sus capacidades y tener ese escudo para que el sitio donde vive, donde nace, no determine su futuro. Usted puede nacer en un barrio y puede no tener recursos, pero si usted tiene una buena educación, usted va a tener un futuro distinto al que bueno, a donde inició su vida. Gobernador, ayer tenía que preguntarle por otros temas, pues ayer el presidente de la República anunciaba que bueno, estaría dispuesto a convocar al Consejo de Estado a la oposición que él denomina democrática. No aclaró quién es esa oposición, pero me gustaría saber si estaría dispuesto Enrique Capriles Radonsky a acudir también como representante de la oposición, como integrante de la Mesa de la Unidad a este encuentro. Bueno, el Consejo de Estado está establecido en la Constitución. Nicolás no es el que decide quién es digamos, cuál oposición es democrática y cuál no es democrática. Eso es lo que él quiere, sin duda alguna, elegir una oposición entre comillas. La mayoría de los venezolanos queremos un cambio en nuestro país. Podemos tener un debate sobre cuál es el mecanismo para lograr ese cambio. Yo creo que más allá de las diferencias que podamos tener, creo que a todos nos convoca el país, el salir de esta situación de caos en la que nos encontramos. Yo creo que este gobierno, todos los cambios que dice y anuncia, ninguno se materializa, es decir, no hay ninguna señal que este gobierno quiera que nosotros salgamos de la crisis económica, que se resuelvan los problemas. Yo soy de los que pienso que este es un momento, y lo pienso después de las elecciones municipales, que hay que dedicar toda la energía a desgastar la base de apoyo del gobierno y acumular que todo el descontento se convierta en una fuerza, en un movimiento, que lo hemos dicho en todo el país, que tiene que ver siempre a los barrios, a los caseríos, que tiene que ver a nuestro pueblo más pobre. Ahí el que todavía piensa que este gobierno pues va a voltear a verlos, a resolver sus problemas. Estamos viviendo probablemente la peor crisis económica de nuestra historia. Nunca antes nuestro país había estado en una situación, por ejemplo, en el tema de alimentos, en el tema de la violencia. La Cuarta República se quedó corta, digamos, en los problemas que no se resolvieron frente a esto que tenemos ahora.
Y bueno, yo creo que el gobierno sí va a hacer todo lo que pueda para dividir a la oposición, para tratar de poner que hay unos buenos y otros malos, y nosotros no podemos caer en ese juego ni podemos pisar ese peine. Creo que estos años han sido años de aprendizaje, creo que cada proceso, cada actividad, cada uno de los planteamientos deben llevarnos siempre a una reflexión, si funcionaron o no funcionaron. Lo que no funciona es, bueno, usted corrige y siempre ver hacia adelante. Bueno, ese ha sido mi planteamiento. Yo siempre digo que mi posición es porque conozco el país y porque conozco además a los venezolanos. Por eso tengo la posición que tengo. Yo creo que cualquier cambio que nosotros construyamos en Venezuela, tenemos que tener claro que tiene que ser un cambio que convoque a todos los venezolanos. Si no, no podemos hablar de cambio. Si yo voy a quitar esto que está de un lado, que es radical, que es excluyente, que es intolerante, que no acepta que otro piense distinto, no lo voy a sustituir por algo del otro lado que sea igual. Por eso yo creo que un cambio en el país tiene que dar la oportunidad a quien fue del lado del gobierno, se pueda sentir que ahí tiene espacio, que el cambio, yo soy de los que piensa que nosotros somos un puente en este momento que vive nuestro país, en que los que están de un lado, los que están de otro, no tienen que sentir miedo porque nadie va a quedar por fuera, que cualquier cambio tiene que ser, cuando se habla de inclusión no puede haber exclusión. Bueno, esa es la visión, ese es el debate. ¿Es el Consejo de Estado la instancia apropiada para dar ese debate sobre? Es que yo creo que aquí esto ya no es, Carlos, ya esto no es un tema de debate, o sea, el diálogo, por ejemplo, la convocatoria del diálogo. El gobierno utilizaba como excusa que los problemas del país no se resolvían porque la unidad no se sentaba en la mesa. Ajá. Vamos a quitarle la excusa, pues. Fuimos y nos sentamos. ¿Qué pasó? ¿Se ha resuelto algún problema del país? No. Ahora, ¿es responsabilidad nuestra? No es responsabilidad del gobierno. Mientras ellos estén allí, ellos son los que tienen que dar respuesta a los problemas. O sea, si se robaron 25.000 millones de dólares a través de Cadivi, ¿quién es el responsable de eso? La oposición, la unidad. El responsable de eso es el gobierno. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Que el que no se ha dado cuenta, abra los ojos y se dé cuenta que la situación que vive no es por culpa de la oposición ni por culpa de la unidad, sino es por responsabilidad del gobierno. O sea, esa asociación no se da en todo el mundo. Esa es la tarea de quienes estamos en este trabajo, de que cada venezolano asocie sus problemas a las malas políticas del Estado, porque es responsabilidad el que la gente esté sufriendo, como está sufriendo hoy día con esta crisis económica, que la vida es tan difícil para tantos venezolanos. Bueno, eso tiene un responsable que es el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno siempre? Tratar de echarle la culpa a otro, tratar de buscar un responsable. Y pueden pasar, bueno, ellos se la pueden pasar toda la vida en eso. Bueno, está en nosotros, en que el gobierno tenga excusa, no sea un tema de si es que el Consejo de Estado, que si es aquello, que si es lo otro. Dígame qué cambio, por ejemplo, ayer que dicen que ratifican a Rafael Ramírez como ministro de Energía y además presidente de la petrolera, y que es la cabeza económica. ¿La cabeza económica de qué? De este desastre, entonces. Pues todo un desastre lo que hay en nuestro país en materia económica, como en todo, pues, hoy día. Entonces, ¿han sido exitosos en la política económica? Todo lo contrario. Ahora, si el gobierno no tiene ni siquiera señal de rectificar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, acumular. Si el gobierno no cambia, hay que cambiar de gobierno. Y ahí es donde está el debate. ¿Cómo cambiamos de gobierno y con quién cambiamos de gobierno? Bueno, ahí es donde el llamado fue: acumulemos toda la fuerza popular que nos permita tener la fuerza para imponer el cambio que queremos todos. Ahora, eso tiene que ser policlasista, eso tiene que ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Esa es nuestra visión. El presidente también dijo ayer, se refirió respecto a una idea que ha sido planteada por parte, por ejemplo, de Voluntad Popular y también del movimiento estudiantil, que es el referéndum revocatorio, recoger las firmas. ¿Es viable esta posibilidad? ¿Aceptaría la posición? Mire, lo primero, yo no sé, por ahí salió un artículo en la prensa, una entrevista a quien yo respeto mucho, buen amigo además, que es el padre Luis María
Ugalde, como que nosotros estuviéramos planteando esperar hasta las elecciones del 2019. Yo nunca he dicho que hay que esperar hasta el 2019, yo digo que esto es un tema que hay que llevarlo día a día, hacer un trabajo de base, un trabajo que es un trabajo duro, porque digamos, no tenemos ni los recursos, ni el aparato de propaganda, ni hay los medios de comunicación, ni tenemos cadenas de radio y televisión. Es un trabajo de base, un trabajo de hormiga, de visitar las comunidades, meterse para los barrios, que modestia aparte, ese es el trabajo que nosotros hacemos. Ese es el trabajo, todos los días salimos a buscar personas, no esperar que la gente venga a nosotros, vamos nosotros a donde está la gente. Bueno, ese ha sido el planteamiento que hemos hecho para cualquiera de esas alternativas, Carlos. Sea un revocatorio, sea una reforma, una enmienda. Han hablado de... Mira, yo vi que en estos días estaban colocando unas declaraciones mías del año pasado, antes de las elecciones municipales. Cada proceso tú tienes que revisarlo. Si tú te planteaste un objetivo y no lo lograste, yo planteé un objetivo y no lo logré. Ahora, reconocí que no lo logré y lo dije. Mire, esto no se logró, nos habíamos planteado esto no se logró. ¿Qué se hace en esos casos? Usted recoge, usted replantea, usted revisa y usted va nuevamente a la ofensiva a conquistar a la gente, a buscar el apoyo de la gente para el cambio que usted propone. Ese era el trabajo que había que hacer desde enero. Ese fue el planteamiento. Bueno, de repente no tuvimos la ventana para que sonara con mucha fuerza, pero ese era el planteamiento. Para probablemente poder abrir otro debate y tú plantear sobre la base de un debate qué alternativa para salir de esta crisis, que están en la Constitución. Ahora, si tú no tienes la fuerza necesaria en el secuestro de instituciones que hay en nuestro país, Carlos, ¿cómo lo logra? Hay que hablarle con sinceridad a la gente. ¿Tú crees que hay? O sea, yo le pregunto a ustedes, se lo pregunto a cualquier venezolano, ¿algún venezolano tiene la creencia que Nicolás va a renunciar? ¿Alguien cree realmente que Nicolás va a renunciar? ¿Tú crees que algún enchufado va a renunciar? De verdad, si están enroscados, enquistados, que hacen lo que sea para defender el poder. La renuncia es un acto voluntario, o sea, depende de la voluntad de la otra persona. Entonces, yo creo que ya basta, de verdad, honestamente, de seguir creándole falsas expectativas a los venezolanos, de seguir generando frustración a nuestra clase media, a muchas personas, a quien vive en el barrio, al que vive en cualquier parte. Yo creo que aquí hay que hablarle con claridad a la gente. Usted tiene que acumular en el secuestro institucional que hay en nuestro país, usted tiene que acumular la fuerza necesaria, que no es el 50+1, porque frente al secuestro institucional el 50+1 no te va a permitir, tiene que ser una mayoría abrumadora para que frente a este secuestro institucional, frente al uso de la fuerza, se pueda imponer la voluntad de nuestro pueblo. Esa es la realidad que estamos viviendo los venezolanos en nuestro país. Tenemos un gobierno que no tiene ningún pujito, no le duele la vida de nadie, es capaz de matar, es capaz de llevar a prisión a quien sea para mantenerse en el poder. Frente a eso, ¿qué tenemos nosotros? Que convertir el descontento, el 80% de descontento que hay en el país, convertirlo en una fuerza política que pueda darle un parado a los abusos del gobierno y que pueda plantearse cualquier mecanismo que está establecido en la Constitución. Ese trabajo no se ha hecho, ese trabajo hay que hacerlo. Ese trabajo no se hace, ese trabajo no se decreta. No es salir y decretar que eres una mayoría. La mayoría tienes que hacerla que crezca todos los días para que esa mayoría pueda imponer democráticamente los cambios que queremos. Gobernador, usted insistió hoy en un llamado a los estudiantes a ser libres y a no tener miedo. Precisamente bajo esa premisa hay más de 100 estudiantes tras las rejas y ellos, al igual que sus familiares, se sienten abandonados por alguna parte de la dirigencia opositora. ¿Qué decir a ese sector? Mira, yo, no solamente los estudiantes que están
presos, sino también otros que han sido estudiantes que han resultado heridos. Los que, bueno, todos los que también están sometidos a procesos judiciales. ¿Qué decirle a sus familiares, a ellos mismos? Bueno, el cambio que queremos y la lucha que nosotros estamos planteando con la construcción de esa mayoría es para que no se repitan situaciones de ese tipo y para que la voluntad de esa mayoría pues presione para que el gobierno tenga que darle libertad a los que están detenidos, para que el sistema de administración de justicia, para que un juez lo piense dos veces frente a la presión que tiene del país, lo piense dos veces para condenar a alguien por razones políticas. Bueno, yo creo que eso no está aparte de los planteamientos que yo estaba haciendo ahora. Yo creo que eso todo está unido. O sea, el cambio que queremos es para que nadie esté preso por razones políticas. El cambio que queremos es para que nadie sienta miedo de decir lo que piensa, para que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo. Ahora, el mecanismo para lograrlo es en lo que tenemos diferencia. Yo creo que la protesta, siempre lo hemos dicho, la protesta para que tenga más fuerza tiene que estar vinculado a los problemas que viven los venezolanos día a día. Creo que esa protesta suma más gente. Yo creo que hay que hacer una reflexión qué pasó con este tema, no en aras de dividir, sino todo lo contrario. Para tú poder reunificar y para tú poder replantear, pasa porque revises el tipo de política que quieres desarrollar. Pasa porque veas cuáles son los riesgos de cualquier política y que tú plantees las cosas con claridad. Entonces, ahí es donde yo creo que está el debate. Esos estudiantes que están presos ha sido uno de los principales planteamientos que se llevaron frente al gobierno con la presencia de UNASUR y que a eso no se ha renunciado. Eso precisamente, eso está ahí en el tapete y se congeló cualquier, diálogo entre comillas con el gobierno, porque el gobierno no ha dado resultados sobre ese tema. No tienen excusas para no dar resultados. O sea, queremos que haya diálogo, no puede haber, y fue uno de los planteamientos, y yo creo que es positivo poder tener la ventana para que el país conozca cuáles son nuestros planteamientos, para que el gobierno no tergiverse cuáles son los planteamientos. Y el diálogo está congelado, entre otras cosas, porque los que están privados de libertad por razones políticas siguen privados de libertad. Entonces, hasta que no estén en libertad todos los que tienen que estar en libertad, los que por razones políticas están presos, hasta que eso no se dé, el diálogo seguirá congelado. Ese es el planteamiento que se ha hecho, o cualquier planteamiento frente al gobierno se mantiene congelado. ¿A quién le conviene el diálogo? Realmente, en una situación de crisis tan dura como la que estamos viviendo, ¿quién necesita el diálogo? En un caos como el que tenemos, el gobierno. Porque el gobierno va a tener que tomar algunas decisiones que probablemente las estén estirando, que si no tiene una cierta unidad del país, la situación va a ser aún más conflictiva, más difícil. Entonces, ¿cómo ganas tú? ¿Cómo consigues la posibilidad? No puede haber presos políticos, no puede haber nadie que esté preso por razones políticas, para que entonces realmente puedas hablar de un diálogo sincero, transparente y que permita además que quienes adversamos el gobierno tengamos alguna disposición para que algunas medidas que se tengan que tomar duras para salir de esta situación, estemos dispuestos nosotros a acompañarla. Sí, bueno, ayer en la Asamblea se discutió el tema del comité de postulaciones. Hasta ahora lo domina el oficialismo. ¿Cómo hacer para tener un... Bueno, eso es parte también de la agenda que yo creo que hay que dedicar la energía y la fuerza, Alex, antes de estar planteando mecanismos que están establecidos en la Constitución. Tienes un Consejo Nacional Electoral
que 3 de sus rectores tienen el periodo vencido, que hay que elegirlos y que yo creo que toda nuestra energía, toda nuestra presión, toda la organización, todo ese trabajo de concientizar al país sobre la importancia que tiene ese proceso de selección de los nuevos rectores, todo esté volcado hacia allá, para que la Asamblea Nacional elija de acuerdo a lo que establece la Constitución y no sea otra aberración más, porque al final yo soy de los que piensa que la paz de nuestro país, no me refiero específicamente, no tiene que ser hoy o mañana, viendo un poquito más allá, la paz de nuestro país está, en mi opinión, atada a la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, porque al final todas las diferencias, la inmensa mayoría de los venezolanos quiere que las diferencias en nuestro país sean resueltas en procesos electorales, pero que los procesos electorales sean transparentes y que la persona pueda votar con libertad, no sometida a ninguna coacción, que exista igualdad de condiciones en la competencia y que al final en Venezuela las decisiones se impongan por la mayoría de los venezolanos, por lo que los venezolanos decidan mediante su voto. Gobernador, usted ha dicho que no se trata de esperar hasta el 2019, entonces, ¿qué? Es que nunca es que el trabajo que nosotros hacemos, Carlos, es un trabajo de todos los días. Aquí no hemos dejado de trabajar. ¿Qué alternativa hay? Yo creo que eso es tratar de distorsionar lo que ha sido nuestro planteamiento, porque además yo se lo digo como dicen, la verdad por la calle del medio. Yo lamento mucho que hayan sectores dentro que se dicen estar a favor de un cambio que a lo interno están dedicados a una guerra interna, a un proceso de guerra sucia dentro de la misma oposición. Y esto no arrancó el 12 de febrero, esto viene desde el año pasado, esto viene desde abril del año pasado, viene esta situación. Ahora, yo no me detengo en eso, no me quedo en esas cosas que para mí son pequeñas frente a la situación que vive nuestro país. Creo que a la inmensa mayoría de los venezolanos no le interesan los problemas internos de la oposición, le interesan sus propios problemas. ¿Cómo hace para comer? ¿Cómo hace para vivir? ¿Cómo hace para no ser víctima de la inseguridad? No le interesan los problemas de la oposición. Ahora, si la oposición, si quienes estamos allí, queremos lograr un cambio en nuestro país y queremos que realmente el país salga de esta situación, si continúa un proceso de guerra interna, que no es un tema de reflexionar y aceptar lo que sirve y lo que no sirve, sino de guerra sucia. Mientras eso opere, creo que difícilmente se podrá lograr un cambio en nuestro país. Porque si tú no unes y estás permanentemente a ver cómo te quedas con una botella medio vacía, te vas a quedar con la botella medio vacía. No vas a lograr el cambio del país. ¿Es necesario una reflexión interna dentro de la... Es que yo creo que esto no es un tema de mood o no mood. O tú terminas con las guerritas internas, las guerritas sucias. Aquí otros no son más valientes que yo, Carlos. Ni le han echado más pichón que yo. Tú tienes algunos que son especialistas, que son amantes del teclado, son muy buenos para escribir, para mandar mensajitos. Eso no le han echado más pichón, ni que tú ni que yo. Porque es que pareciera que ahorita es que hay unos que son más luchadores que otros. No, hermano. O sea, en nuestra visión, creo que quienes estamos sumando fuerza, estamos claros del esfuerzo que estamos haciendo y que no nos vamos a distraer en esas cosas. Pero lo que te quiero decir, si no dejamos esas pequeñeces a un lado, que no es un tema de micrófono, no es venir a decirlo a través de los medios, una realidad que hay que decir las cosas yo no me voy a quedar callado de decir las cosas como hay que decirlas, me refiero abrazados a la verdad. Si continuamos esas pequeñeces y las guerritas sucias internas, le estamos haciendo el trabajo al gobierno. El gobierno aplaude cada vez, disfruta cada vez que ve unos conflictos pequeñitos dentro de la oposición. O sea, ¿quién gana oxígeno? ¿Quién se favorece? El gobierno. Y después, otra cosa que es muy importante, si yo voy a empezar a calificarte que eres bueno, porque piensas como yo, y eres malo, si piensas distinto a mí, nos parecemos al gobierno.
O sea, si yo no estoy de acuerdo con tu política, entonces soy traidor, colaboracionista, estoy a favor, quiero esperar hasta el 2019. Vamos a bajarle a las campañitas sucias que a quien favorecen es a Nicolás. Yo no pierdo tiempo en eso, pero favorecen al gobierno, lo favorecen. Porque además hay mucha gente descontenta a la expectativa. Y si ve que del otro lado eso es lo que hay, no dan el paso. Que me lo han dicho mucha gente que apoya el oficialismo, porque los veo a diario, porque me meto en los barrios, donde está la mayor base de apoyo, o la base de apoyo que le queda al gobierno, están los sectores populares. ¿Qué te dicen mucho? Que sienten miedo frente a lo que ven, que quieren imperar del lado de la oposición. Eso es lo que te dicen. Porque habría que hacer, este debate hay que abrirlo a lo interno, hay que abrirlo hacia afuera, pero para construir, para avanzar. ¿Sirvió de algo la guarimba? ¿Se sumó algo con la guarimba? ¿Cuánta gente sumamos con la guarimba? Con los que creen en ese mecanismo de protesta. ¿Se sumó gente? Ahora tú me dirás, ¿y por qué yo tengo esa posición? Porque ya la viví antes y ya sé que no funciona. Entonces voy a seguir dándome con la misma piedra. Entonces esas son las reflexiones que hay que hacer para avanzar, para construir, no para quedarnos en el mismo punto. O sea, el balance es cuánta gente suma y cuánta gente no suma. Ese es el reto aquí es sumar. Porque para poder lograr un cambio en el país, téngalo, se los digo a ustedes como periodistas, no es suficiente tener un poquito más de este lado que del otro lado. Necesitas tener aquí una fuerza social, política, lo suficientemente grande que no pueda la fuerza con esa fuerza, valga la redundancia.